Estaréis de acuerdo conmigo en que durante el último año hemos vivido una absoluta masacre mediática hacia un personaje famoso de la farándula española que se llama Antonio David Flores, después de que jueces decidieran no condenarlo. Y digo no condenarlo porque aunque los jueces no vieran bases suficientes para llevarlo a juicio y para sentarlo a un banquillo, sí que ha tenido otro juicio, el juicio mediático. Y es que de un día para otro, o tal vez planeado durante varios meses, decidieron hacer una especie de serie documental que era como una película, la película de la vida de Rocío Carrasco, la película que se ha montado, en la que de repente decidieron cambiarse de chaqueta y tras décadas machacando a la que fue la hija de la más grande, la hija de Rocío Jurado, machacándola como una mala madre, una mala esposa, una mala prima, una mala hija, una mala sobrina, de repente antojaron dibujarle una imagen de una niña buena, espectacular, fantástica, ideal, ejemplo a seguir, y que todo el mundo estaba equivocado y que todo el mundo ha hecho cosas terroríficas menos ella. Por supuesto, y como no puede ser de otra forma, os estoy hablando del documental viral Rocío contar la verdad para seguir viva. Ahora mismo se está emitiendo una segunda parte de esta docuserie, pero que no está teniendo ni un 10% de la explosión mediática y relevancia pública que adquirió el primero. El primero fue un antes y un después en el mundo del corazón. Eso lo prometieron y desde luego que lo cumplieron. Lo que sí que es verdad es que se ha visto que han utilizado de manera sesgada y selectiva un feminismo, un moralismo y unos valores periodísticos y una ética moral que no cumplen los mismos requisitos en la mayoría de los casos. Porque a estas alturas ya de la película seguramente muchos de ustedes y todos los que hemos seguido fielmente este caso y la prensa del corazón nos preguntamos por qué, habiendo tantas similitudes, o al menos eso es lo que parece, por qué no prueban a hacer exactamente lo mismo, pero en esta ocasión cambiando a los protagonistas. Y es que estoy completamente seguro de que sería otro bombazo y otra parte de la historia en la prensa del corazón hacer exactamente lo mismo con la que muchos denominan la princesa del pueblo. Estoy hablando de Belén Esteban, estoy hablando de cómo llegó al mundo del corazón y de cómo se hizo millonaria una persona que vino de un barrio humilde tras haber tenido una relación amorosa y haber sido madre de la hija de uno de los toreros más famosos y populares del país, Jesulín de Urique. ¿Qué pasa, mi chavalería? ¿Y qué tal, mi señorería? Por fin un vídeo de los gordos, por fin un vídeo de los que os gusta. Pónganse cómodos y disfruten del espectáculo, porque ya que no lo hace Telecinco, os voy a hacer yo algo parecido. Si no me conocías, te pido por favor que te suscribas, es completamente gratis, únicamente tienes que darle al botón este de aquí que pone suscribirse, y si te gusta el vídeo, dale like. También me ayudaría muchísimo que estuvieras comentando en cada parte de este vídeo, reportaje, llámalo como quieras, pero que estés comentando conforme lo vayas viendo, qué te parece y cuál es tu opinión, porque tu opinión para mí es muy importante. Aquí, en Telecinco, y más en concreto en la fábrica de la tele, las opiniones se vetaron. La libertad de debate se censuró. Después de ver este vídeo, muchos de ustedes se preguntaréis ¿por qué en este caso no hacen lo mismo? Belén Esteban es una de las colaboradoras más famosas de Telecinco y una estrella mediática. Actualmente es una de las colaboradoras más potentes de Telecinco, pero a lo largo de las 2 últimas décadas se ha recorrido todas las cadenas de televisión, absolutamente todas, y no hay prensa escrita, ya sea del corazón o sea de lo que sea, que no haya mencionado o que no haya publicado en alguna ocasión alguna imagen de esta persona. Para bien o para mal, muchos diréis que lamentablemente, pero podríamos decir que es uno de los iconos de nuestro país, al menos a nivel televisivo. De hecho, en las redes y en el internet de todo el mundo es conocida por los memes. Ya sabéis que sobre todo en Twitter y también en Instagram se utilizan muchos memes protagonizados por Belén Esteban, y estos memes son conocidos y populares en todo el mundo, aunque no os lo creáis. Y a pesar de los pesares, y aunque sea tan millonaria y tan famosa, muchos no conocen su historia. Vamos a repasar con detalles de la forma que llegó hasta el punto en el que se encuentra hoy en día, ya que lo hizo pasando por lo harto de muchas personas y haciendo mucho daño. Para esto tenemos que irnos a los maravillosos años 90, una época de grandes cambios para el mundo. Nelson Mandela pasaba de ser prisionero a presidente de Sudáfrica. En Europa se da la reunificación de Alemania después de terminarse la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia. Iniciaba Internet y las empresas tecnológicas más grandes del mundo que conocemos hoy en día, como Microsoft, Google, Amazon y muchas otras, se estaban empezando a hacer su hueco por todo el planeta. En esta maravillosa época se creaba una solución para un problema que afectaba a la mayoría de adultos mayores de edad en el mundo, como puede ser la disfunción eréctil, con un medicamento llamado Viagra que se hizo popular de inmediato en todo el planeta. Europa se unía en una nueva alianza llamada la Unión Europea, que agrupa a varios territorios en el cual más de 11 países compartirán una nueva moneda llamada el euro. Se descifra el genoma humano, nace la primera oveja clonada y se
se masifican y multiplican los teléfonos móviles. También en Reino Unido y en el mundo se hacía bestsellers en todas las librerías una historia de fantasía y magia llamada Harry Potter. Ocurrieron los primeros atentados terroristas provocados por grupos terroristas de Medio Oriente que amenazaban con destruir a gran parte del mundo occidental debido a las diferencias ideológicas. Titanic en 1997 se convertía en uno de los grandes éxitos más importantes de la industria del cine, superando a otras películas de los 90 como Forrest Gump en 1994, Pulp Fiction también en 1994 e incluso Matrix en 1999. Por desgracia fallecía la princesa Diana de Gales, una princesa que pasarán los siglos y todo el mundo recordará, también conocida como Lady Di, llamada la princesa del pueblo en Inglaterra por su cercanía a la gente. Murió, como todos sabréis, debido a un accidente automovilístico en París cuando su conductor estaba huyendo de los paparazzi. Mientras todo esto ocurría, en España se vivía una época de contrastes, pues a principios de los 90 vivía una aparente época dorada en la que era el centro de grandes eventos mundiales como las Olimpiadas y la Expo de Sevilla en el 1992. Solo un año después de estos eventos el país entraba en una crisis económica en la que debió devaluar su moneda y muchas personas perdieron su empleo y pasaron a vivir una situación difícil mientras el país se recuperaba. El desempleo llegó a cerca del 24% de la población adulta y en ese momento la vida de los famosos de aquella época, de los años 90, era vista por miles y miles de personas en revistas y en la prensa del corazón, tanto en revistas como en televisión. Gente como Alejandro Sanz, Rosario Flores, Enrique Iglesias, Terelu Campos, Rocío Carrasco, Bertín Osborne, Leticia Sabater, entre otros, eran las celebridades de la época. Sin embargo, nunca ha sido suficiente con los famosos que ya había, por lo que la propia televisión y la propia prensa fue creando sus nuevas estrellas. Esto es una cosa que a día de hoy todavía pasa, sobre todo en Telecinco, cuando los personajes populares que son conocidos por ser artistas, familias de artistas o por destacar en sus profesiones no están dando mucho juego a la prensa del corazón. Empresas como Mediaset se encargan de crear sus propios famosos, haciendo Gran Hermano, Superviviente, La Isla de las Tentaciones u otros realities que crean personajes que suelen dar bastante juego y que de hecho están seleccionados a conciencia, pasando varios castings para que esto sea así. Jesús Janeiro Bazán, más conocido como Jesulín de Ubrique, nació en Cádiz, un lugar al sur de España lleno de cultura y tradición. Allí desde muy joven mostró interés por la tauromaquia, algo que la RAE define como arte de lidiar con toros. Quiero dejaros claro que en este vídeo no vamos a debatir sobre si estamos a favor o en contra de la tauromaquia, simplemente tranquilícense y disfruten del cotilleo. En realidad el fútbol también le apasionaba y le llamaba mucho la atención en su adolescencia. Llegó a jugar campeonatos juveniles como portero, pero su padre, que había llegado a ser un empresario exitoso organizando eventos y corridas de toros, le convenció para que eligiera ser torero. Humberto Janeiro, había adquirido varias deudas que tenían a la familia al borde de la pobreza y consideró que ser torero era una profesión donde Jesulín podría hacerse muy reconocido y ganar mucho más dinero que jugando al fútbol. Esta curiosidad que os voy a contar, no sé si la sabréis, no sé si la conoceréis, pero Humberto Janeiro, el padre de Jesulín de Ubrique, tenía una deuda muy grande con Rocío Jurado, la madre de Rocío Carrasco. Como os estaba comentando hace unos segundos, este hombre era organizador de eventos y, como ya sabéis, Rocío Jurado pues no es que cobrara poco por cada actuación. Jesulín de Ubrique, convencido por su padre y al ver que su padre se vería obligado a vender parte de sus propiedades, incluso uno de sus terrenos, para poder pagarle a Rocío Jurado, se animó y se echó a los ruedos. Podríamos decir que este es el hilo rojo que une a Jesulín de Ubrique con Rocío Carrasco o con Antonio David, pero la verdad que es un dato que me ha parecido súper curioso. Casi que podríamos decir que a día de hoy Jesulín de Ubrique fue torero porque su padre le debía dinero a Rocío Jurado. Y es que Jesulín siempre ha hablado de su origen humilde y que hasta los 17 años vivió con sus padres y sus hermanos en un apartamento de 40 metros cuadrados, en una situación no muy cómoda que vivió en su adolescencia. Las personas más maduras que estén viendo este canal en este momento sabréis que el toro es una tradición en España muy popular desde hace cientos y cientos de años, pero que en la época de los 80 y de los 90 pues creo que tuvo uno de sus puntos más álgidos y más potentes y en la que más dinero ganaban los toreros. Cualquier vídeo que veas de una corrida de toros de la época, de los mayores y mejores carteles que te puedes imaginar, siempre estaban con las plazas de toros absolutamente a rebosar. Jesulín de Ubrique en concreto no tuvo una carrera fácil, no es que nadie le regalase nada. Durante toda la década de los 80 fue escalando posiciones en su trabajo hasta que a principios de los 90, siendo aún muy joven, llegaba a ser profesional. De hecho, en su debut en 1992 solo llegaron elogios para él, llegando a ser catalogado por los expertos en su trabajo como alguien con mucha técnica y oficio. Y a pesar de que el tío tenía muchísimo talento para esto del toreo, la razón por la que se hizo más popular y llegó a copar todas las portadas de la prensa del corazón
no fue únicamente el toreo, sino que además contaba con una característica muy peculiar y era su desparpajo y su carisma. Jesulín comenzó a asistir a varios programas de televisión a promocionar sus eventos, sin embargo, allí terminaban preguntándole por su vida y cosas similares, y a diferencia de los demás toreros, parecía una persona más normal, y ya sabéis que esto es algo que suele gustarle mucho a la audiencia, porque como que empatizan, ¿no? Como que cogen una conexión con este tipo de personas, cuando lo ven a alguien cercano. Yo cada vez que llego a los hoteles, miro debajo de las camas, hablo los roperos, miro en la ducha, los miro todo, ¿no? Estoy muy medica, ¿no? Para ello, y aparte pues delante del toro... ¿Cómo se medica un hombre que se enfrenta a una bestia de no sé cuántas toneladas? Bastante medica, ¿eh? Tienes 19 años, ¿verdad? 19 y Y siendo una tan- pinta de jugar al baloncesto, ¿verdad? Y dice, ¿dónde está el torero? Y dice, soy yo. Digo, pues Pues además de pinta de jugar al baloncesto, tiene una ganadería propia, una finca propia y además un Mercedes. es rico de cuerda. Entonces yo lo No, que quiero... no, lo ha conseguido él. Yo estoy en el toro porque tengo una meta puesta. Mi meta no era esa. En el momento que yo consiga lo mío, pues haré otras cosas, ¿no? De hecho, cumplió su palabra y a día de hoy, trasladándonos al presente, sabéis que Jesulín de Ubrique pues no se dedica al toreo, pero sigue siendo una persona muy importante y muy millonaria, ya que es un gran empresario y creo que posee muchísimos terrenos, incluso creo que es dueño de varias gasolineras, así que todavía se encuentra en muy buena posición. Jesulín ya era una celebridad dentro de su campo, pero su fama llegó a un punto donde trascendió su profesión y se convirtió en una celebridad a mediados de los 90, cuando en una entrevista que le hacía Mercedes Milá, que ya sabéis que es una periodista, que puedo estar más o menos de acuerdo con ella en algunas cosas, pero sabéis que es una periodista que me encanta y a la cual tengo un especial cariño, porque en su día a mí me gustaba mucho Gran Hermano, pero el Gran Hermano que era Gran Hermano, no en lo que se convirtió. En esta entrevista Jesulín demostró tener mucho desparpajo y espontaneidad cuando de repente decidió bajarse los pantalones para mostrarle a la futura presentadora de Gran Hermano y al público las cicatrices que había obtenido toreando. Que dicen que mi toreo tiene truco, ¿no? Pues yo con el permiso de Mercedes Milá y con el permiso de todos ustedes... y les va a demostrar a ustedes los trucos que yo creo que no tengo. Mire usted, aquí tiene una cornada que me pegaron en Zaragoza, aquí tiene otra, aquí tiene otra, aquí tiene otra, y dos que no te voy a poder enseñar. Este clip, que viéndolo 30 años después nos puede parecer algo que puede pasar desapercibido y que es una chorrada. Hoy en día tenemos a cualquier TikToker haciéndote algo mucho peor. En su momento fue visto como algo súper revolucionario y que se reprodujo por todos los zapping. Y en este momento Jesulín de Ubrique pasaba de ser no solamente un torero profesional, sino una estrella de la televisión con mucho interés para la prensa del corazón. Y no solo eso, sino que además se convirtió en una especie de sex symbol para las mujeres de la época debido a su gran personalidad y a la manera de expresarse que tenía por aquella época. No me diga que no está guapo con su perro, vamos, con su perro. Pero guapo. Jesulín, una estupenda figura del toreo. Me encanta de ver. Sus espectáculos comenzaron a llenar la plaza de toro con más mujeres de las que se solían ver habitualmente en las plazas de toro. Empezó a crearse lo que a día de hoy llamaríamos como su propio fandom. Tenía un fandom femenino espectacular. Las chicas le hacían cola y le seguían por todas partes. De hecho, una cosa que a día de hoy sería un escándalo, y es que llegó a ser una corrida especial únicamente para mujeres, una corrida de toros feminista, y llenó, o sea, literalmente llenaron el recinto con unos cuantos de miles de mujeres que no solamente apreciaban la belleza de Jesulín y su personalidad, sino además su trabajo. Cuando el torero terminó en el ruedo, estas miles de chicas que estaban en la plaza comenzaron a tirarle flores y bragas. Sí, habéis escuchado bien. De todas las aficionadas y las más de 8.000 y pico localidades, mujeres que están esta tarde, noche en Aranjuez, admirando y disfrutando con Jesulín de Ubrique, disfrutando de este homenaje a la gente, a las chicas y al ambiente de esta plaza, que esta tarde está como nunca. Está como nunca en este hecho histórico. Yo solo espero que a mi señorería no le dé nunca por hacer este tipo de cosas y que no me vayan a tirar nunca ninguna braga. Su fama fue tan grande y era tan popular en aquel momento que incluso una discográfica, sin tener el tío ni idea de cantar, le ofrecieron un contrato para sacar un disco. Esto fue una cosa que por allí por los años 90 e incluso un poco después del año 2000 como que estaba muy de moda. O sea, no tengo ni idea del por qué. Cada vez que alguien saltaba a la fama o estaba de moda, ya fuera un torero, como un concursante de Gran Hermano o un colaborador de televisión, de repente le salían videoclips. De repente todo el mundo cantaba y sacaba videoclips. Lo peor es que el disco de Jesulín terminó siendo un éxito en ventas. Y no os lo estoy diciendo de coña, es verdad. El disco se llama Jesulín. Perdón por
por haber sido un loco distraído. Vamos, que no tengo todavía claro lo de atarme a una mujer, ¿no? Mientras para muchos un torero representa ya algo añejo y rancio, Jesulín cambiaba el paradigma con una imagen de un chico de pueblo humilde y carismático que no tenía problemas en comportarse como un joven cualquiera. Todo esto hasta que en 1995, en el momento más alto de su carrera, conocía a Belén Esteban, una chica de un barrio humilde de Madrid que le habría gustado al torero y con la que se vería siempre que pasaba por aquella ciudad. Como hemos visto, Jesulín llevaba años evitando tener una relación formal, ya que siendo una de las personas más deseadas en España en la época y siendo aún muy joven, y además un picha brava, ¿para qué lo vamos a negar?, no creía que era el momento para tener una novia. Sin embargo, después de estar saliendo esporádicamente con Belén Esteban, sí que decidió ser su novio y comenzaba una relación al parecer seria. Según Belén Esteban, lograron salir varios años sin que su relación se hiciera pública desde 1995, lo que puede significar que no era una relación muy seria, porque siendo alguien tan mediático, una relación seria de Jesulín se hubiera sabido en tan poco tiempo, sobre todo al nivel que tenían los paparazzis en aquella época, que se te colaban y fotografiaban incluso el interior de tu casa, saltaban vallas, te grababan dentro de los hoteles. Por aquel entonces, como que no le tenían el mismo respeto que hoy a la ley. De hecho, en varias ocasiones Jesulín llegó a presentar a otras chicas como si fueran su novia. En su cumpleaños número 23 presentó a una chica morena llamada Rocío como si fuera su novia, algo que poco tiempo después desmentiría como una broma, y dijo que simplemente era una broma porque su novia era Belén Esteban. La relación se hizo pública más tarde, en 1997, y a partir de ese momento pasaban a ser una de las parejas más mediáticas y más perseguidas de toda España. No había un lugar a donde fueran que no fueran perseguidos o por lo menos vigilados desde todos los puntos de la calle donde se encontrasen por la prensa. Belén Esteban estaba saliendo con una de las personas no solo más populares, sino que también más deseadas del momento, y pasó a ser un personaje súper popular y súper envidiado. Además, no solamente es que estuviera con él, sino que se convirtió en la pareja más estable que había tenido el torero hasta el momento, por no deciros la única estable. La prensa en ese momento la catalogaba como una chica discreta, sencilla y muy tímida. De hecho, es lo que podemos ver en las imágenes, es lo que representa. Nada que ver con el personajazo que conocemos a día de hoy. No parecía alguien que quisiera vender su vida, de hecho, no era alguien que lo hacía, y nunca daba detalles sobre su relación. De hecho, el propio Jesulín en varias ocasiones dijo que a Belén Esteban no le gustaban los medios y que cuanto más lejos los tuviera mejor, porque ella estaba completamente centrada en sus estudios. Esto de los estudios es algo que mencionaron por la época en multitud de ocasiones, que Belén estaba muy centrada en su familia y en los estudios y que por eso no quería saber nada de la prensa, y a mí a día de hoy me gustaría saber qué era lo que estaba estudiando. Hasta que los seres humanos hacen la escritura. Hay como tres partes. Cállate. Neolítico, la Edad Media. No, o moderna. Háblame de la moderna. Pues mira, la moderna está muy bien, porque es ahora mismo la que vivimos. ¿Y la contemporánea? La contemporánea es lo que viene, ¿no? O que ya ha pasado. Un monumento de la Edad Media, ponlo ahí. Un monumento de la Edad Media. Que a ti te impactará especialmente. El acueducto de Segovia. La Alhambra de Granada. No era una pareja que vendiese su intimidad, aunque sí que salían en las revistas y atendían a la prensa. Siempre manejaron su vida privada con discreción, a pesar de los múltiples rumores de infidelidad que rodeaban siempre a la pareja, y todo era idílico. Pudimos ver en algunos reportajes, que a día de hoy esto me parece historia del corazón, cómo la propia Belén Esteban se iba de vacaciones acompañada por Jesulín y toda su familia, y ahí había un buen rollo increíble, no solamente con los padres sino con la hermana, con la que era su cuñada. Jesulín ya para ese momento era millonario, tenía chalet, fincas, una hacienda, una urbanización en Arcos de la Frontera, además de varios emprendimientos con los que buscaba asegurar su futuro. Eso sí, como os iba diciendo, durante toda su relación, a pesar de que ellos mostraban un cuento de hadas, no paraban de perseguirle los rumores de infidelidad. La sombra de la duda como que siempre estaba encima, y el pasado mujeriego de Jesulín de Ubrique y su manera de ser pues como que no ayudaba demasiado a desmentirlo. Cuando a Jesulín le preguntaban por Belén Esteban, él solía decir lo siguiente: lo que más me gusta de ella es su forma de actuar y pensar. No va a discotecas por ir, no está siempre por ahí, sino que estudia, es casera y tiene mucho mérito, porque hay que tenerlo para estar conmigo, ¿no? Obviando que ese comentario en 2022 por parte de Jesulín puede parecernos pedante, podemos confirmar que por aquel entonces Belén Esteban aparentaba ser algo que no concuerda con lo que realmente es ahora. No sé si es que ha cambiado o interpretaba un papel. A mí me da que interpretaba un papel. Decidme ustedes en la caja de comentarios qué pensáis. Era alguien distante con la prensa, alejada del protagonismo y bastante permisiva con Jesulín, porque a él sí que le encantaba salir de fiesta con sus amigos todos los fines de semana cuando no estaba trabajando, ya que el chico también tenía su agenda llena y viajaba por toda España constantemente. Sé que mucha gente se va a
escandalizar un poco con estas cosas que estamos contando, pero quiero que tengáis en cuenta que de todo esto hace entre 20 y 30 años. En el año 1998, Belén Esteban queda embarazada de Jesulín, algo que según varios medios sorprendió a todos, incluyendo al propio Jesulín, aunque no entiendo cómo alguien se puede sorprender de que su pareja se quede embarazada. Vamos a ver, chico, el hada madrina de Pinocho por aquel entonces no estaba por España. Y es que Jesulín por aquel entonces decía no sentirse preparado, le vino un poco de sorpresa, pero a pesar de ello lo afrontó y tiró para adelante. A la familia de Jesulín pues esto le sentó regulín, pues a pesar de que le tenían aprecio a Belén Esteban y la tenían aceptada como su pareja, no tenían todavía asimilado que pudiera ser la madre de los hijos de Jesulín, y de momento al chico pues lo veían centrado en su carrera. Aquí es donde vino la primera polémica, y es que según hemos cuadrado las piezas del puzzle, parece ser que Belén Esteban le filtró a la prensa del Corazón que estaba embarazada antes de que la pareja se lo contase a la familia, por lo que cuando la noticia salió y fue todo el boom, el padre de Jesulín de Ubrique salió a desmentirlo y algunos otros miembros de la familia también, quedando muy malamente porque realmente la prensa lo estaba confirmando por boca de la propia Belén Esteban. Aquí veis esta portada, ¿no? De aquel entonces. ¡Qué vergüenza! ¿Miente el padre de Jesulín? ¿Todo es mentira? ¿Belén no está embarazada? ¿O miente Jesulín? Está embarazada. Luego, unos años más tarde, cuando ya la cosa estaba mal, Belén Esteban utilizó esta confusión y este lío para insinuar que la familia de Jesulín le estuvo pidiendo que abortara a su hija. Que yo cuando me quedé embarazada, que tú lo dijiste en tómbola, y al día siguiente me llamó mi suegro. ¿Y sabes lo que me dijo, Lidia? ¿Tú eres madre? No, Lidia. Pues ¿sabes lo que me dijo? Que pensara hacer con el niño lo que quisiera. Que abortara. Algo que en su momento y hasta día de hoy lo siguen manteniendo, lo desmiente por completo toda la familia de Jesulín. Carmen Janeiro, la hermana de Jesulín, y su tía Lali Bassam. Además, esto lo mantienen, por supuesto, a día de hoy. A mi familia eso no se le pasaría. Nosotros somos católicos y somos practicantes y nunca se le pasaría por la cabeza pedirle que abortara. Aquí la polémica, lo que realmente pasó es que Belén Esteban se lo contó a Lidia Lozano en una fiesta y esta, obviamente, como no podía ser de otra manera, no tardó en contarlo corriendo en el programa Tómbola, que era el programa rey del corazón en aquel momento. Y claro, obviamente la familia de Jesulín salió a desmentirlo, de ahí la confusión, porque ellos obviamente esperaban que de estar embarazada Belén Esteban se enterarían antes que la prensa, pero no fue así. Jesulín se enteró por mí que tú estabas embarazada. Mira, Lidia, te digo una cosa. Oye, perdona, ahora me vas a dejar contestarte. Eso yo no te dije la familia. Pero bueno, esta Belén que estáis viendo en estos clips de Tómbola la veremos ahora dentro de unos minutos, y es que durante el embarazo y cuando nació Andrea Janeiro, la primeriza de Jesulín de Ubrique, todo seguía pareciendo un cuento de hadas. Estuvieron estupendamente, posaron en las revistas como la pareja perfecta y por supuesto, como hacían otras parejas mediáticas del momento, cuando la niña nació y también en su bautizo, vendieron sus correspondientes exclusivas, siendo portada y presentando a la niña al mundo. Cuando nació la bebé fueron portada de todas las revistas y ambos parecían estar muy felices con el nacimiento. Es un momento especial para todos los que son padres. No hay nada más grande en el mundo que mi niña, decía el torero sobre su hija, mientras que Belén Esteban la mostraba en todas las revistas y se convertiría en la noticia más importante de la semana en España. Parece ser que poco después del nacimiento de Andrea comenzaron los problemas en la relación de estos dos, y es que realmente no habían conocido lo que era convivir en pareja como tal durante todo su noviazgo, porque el torero solía estar por ahí de gira y demás. El torero en abril de 1999 se retiró para estar al lado de su mujer y ayudarla durante el embarazo, y es lo que os digo, lo que antes era una relación en la que no habían convivido demasiado se convirtió en una convivencia que no conocían. No es lo mismo conocerse ya en la convivencia y estar 24 horas juntos, o habituarse a estar en la misma casa el uno y el otro, a hacerlo de repente y encima con un bebé, con todo el estrés que conlleva eso. Esto y el carácter que parece ser que tiene Belén Esteban no ayudó, y pronto comenzó a sonar en todas las portadas y en los programas de televisión la crisis entre Jesulín de Ubrique y Belén Esteban. Fijaros la magnitud y la importancia que tenían para el mundo del corazón por aquella época, que en esta portada de Lola, que os estará poniendo mi editor en pantalla, podéis ver cómo ponen tan grande la foto y la noticia de la crisis en la relación de Jesulín de Ubrique y Belén, mientras que Rocío Carrasco y Antonio David quedaban ahí como más pequeñitos, ¿no? Quiero que estéis muy atentos y que no se os escapen las fechas que os voy a estar dando a continuación cuando os cuento el paso de la Belén tímida e introvertida que habíamos conocido a la Belén mediática y princesa del pueblo. En marzo del año 2000, la pareja ya no aguanta más y Belén Esteban abandona Ambiciones junto a su hija y a todas sus pertenencias. En aquel momento son pocas las declaraciones que hace y que concede a los micrófonos cuando le preguntan por la calle. A pesar de la separación y de que ya no eran pareja, Belén todavía
en mayo del 2020, tenía en muy buen concepto a Jesulín, llegando a afirmar que era un buen padre y que le quería muchísimo. Además, en esta misma entrevista afirmaba que nunca le había sacado dinero y que de hecho no tenía mucho dinero en el banco. Fijaros que os estoy hablando de mayo del año 2000, abril, mayo. No tardó ni 2 meses desde que se separó en pasar a ser una persona tímida, que no quería saber nada de la prensa, a sentarse en su primer plató de televisión. 2 meses. O sea, yo no le he sacado ni un piso como la gente se piensa, ni tengo millones en el banco. Yo he estado con él porque ha sido el hombre más importante de mi vida. Y algún día tendré que conocer a otro hombre, pero va a ser muy difícil. Yo he vivido tantos momentos buenos con Jesús, he sido muy feliz con él. La niña con su padre es locura lo que tiene. Pero es un buen padre, ¿eh? Esta era la primera entrevista que Belén Esteban daba en televisión, bueno, en televisión y en cualquier medio, después de su separación. Todo parecía que había terminado de una forma cordial y en buenos términos, pero a los pocos días todo estallaba y Belén comenzaba su cruzada contra el padre de su hija, porque empezaron a salir rumores de alguna parte de que Jesulín de Ubrique estaría interesado en hacerle una prueba de paternidad a su hija porque tenía dudas, algo que Jesulín siempre ha negado y que de hecho a día de hoy nunca ha hecho y no se la ha hecho, pero todo parecía más bien la excusa y la estrategia de Belén Esteban para comenzar su cruzada y su paseo infinito por los platós de televisión. Os hablaba de marzo y de mayo, pero ya para junio del mismo año, junio del año 2000, Belén Esteban comenzaba los ataques televisivos contra el que era el padre de su hija y su exmarido, Jesulín de Ubrique. Por lo visto dicen que no las ha pedido ahora, no sé. ¿Y a cuento de qué viene esto ahora? Porque no tiene sentido. No sé. ¿Qué pretende con eso? Hacer daño. No, a mí no me humilla nadie, ni él. Ya me ha humillado muchas veces. ¿Qué la vas a conseguir, la custodia de tu niña? Hombre, por favor, ¿tú te crees que un padre se puede llevar a su hija después de que lleva 4 meses en Madrid y ya ha visto 5 veces y que no le da dinero? Es que si me la quitan me voy de España. Y un hombre que está con una tía hoy un día, mañana con otra, mañana con otra. Es que si me la quitan me voy de España, a los Juan arriba. Fijaros cómo ha pasado de decir que Jesulín era un buen padre, que la niña moría con el padre y que como padre se comportaba de manera espectacular y ejemplar, a decir que no veía a la niña, que no le daba dinero, que no le pasaba nada. Y también echarle en cara de alguna manera que Jesulín saliese con otras chicas, cuando de hecho creo que cuando uno se separa tiene todo el derecho del mundo a tener las relaciones que le dé la gana. De hecho, a la propia Belén Esteban creo que el mismo verano fue vista con un amigo pasando las vacaciones, algo completamente lógico. Lo que dice en esa corta entrevista del año 2000, donde ataca por primera vez a Jesús Janeiro, es casi el mismo argumento con el que sigue atacando a su exmarido todavía en 2022. Lleva 22 años ininterrumpidamente con la misma cantinela. Lleva 22 años con lo mismo y parece que todavía no tiene intención de soltarle el brazo. Belén Esteban ha atacado a Jesulín casi sin respuesta durante 22 años. Jesús nunca le ha respondido ni tampoco le ha demandado por difamación, por lo que Belén Esteban se sintió libre de subir el nivel de las acusaciones y de opinar de todo lo referente a la vida privada de su expareja por años, llegando incluso a usar estrategias bastante bajas. Me he tomado la libertad de capturar algunas portadas, pero vamos, esto seguramente sea un 5% de todo lo que ha dicho, ¿vale? Pero para que os hagáis una idea del nivel, ¿vale? La pincelada del nivel se puede ver. No aguanto, ya estamos con abogados, voy a luchar con uñas y dientes por lo que es de mi hija. Jesulín no quiere igual a sus 3 hijos. Jesulín ya ha perdido a su hija. Belén Esteban teme por su vida. Le han puesto micrófonos en casa, ha recibido llamadas amenazadoras y Fran ha vuelto a vivir con ella. Mi hija no echa de menos a Jesulín. Sin embargo, Belén Esteban, utilizando una imagen de chica de barrio, humilde y además madre soltera, ¿no? Que se quedaba sin el padre, que el padre no la ayudaba, el padre era millonario pero no ayudaba, consiguió ponerse a toda la audiencia y a casi toda España de su lado como una especie de madre coraje. Y es que era una chica humilde de barrio que en el pasado además había estado trabajando limpiando escaleras y consiguió ganarse la empatía del público. Luego de usar el argumento de la humildad para que la gente se sintiera identificada con ella, se vendió en los medios como la típica madre soltera abandonada con su hija por el padre millonario que suele la gente ver en las telenovelas, por lo que sumado todo queda la imagen de la víctima perfecta con la que la gente empatiza, aunque todo fuera mentira. Jesulín no había abandonado a su hija ni nada parecido, nada más lejos de la realidad, y no pasó mucho tiempo para que la gente comenzara a llamar a Belén Esteban la princesa del pueblo. Yo espero que esto fuera una especie de coña, como si a día de hoy a mí me llaman el rey del salseo, y no sea algo realmente en serio porque vieran algún tipo de similitud entre Belén Esteban y Lady Di. Por favor, España, decidme que esto es así y que no realmente estaban comparándolas en serio. Por favor, decidme que esto fue así. Para julio de ese mismo año ya se soltó la melena del todo y comenzó a arremeter contra Jesulín y contra toda la familia de Jesulín sin cortarse un solo pelo, no solamente en la prensa
prensa escrita, sino sobre todo en el programa Tómbola, que me imagino que siendo el programa que era de la época, y la gente más antigua me lo reconoceréis, seguramente sería de donde más dinero sacaba. Aunque bueno, las revistas también dan muchísima pasta. Pero el nivel iba desde llamarlo mal padre y acusarlo de no querer a su hija, hasta directamente incluso acusarlo de delitos. A él y a la familia. Lo primero que hizo en esa entrevista, directamente, tal y como llega a la televisión, es presionar televisivamente a su ex para conseguir el acuerdo que no había logrado judicialmente. Belén Esteban decía que Jesulín tenía que llegar a un acuerdo con ella en el que no solamente le pasaba la manutención de la niña, sino que quería que Jesulín le regalara una casa a su hija. Tú dijiste que yo pedía 150.000 pesetas para mí. Yo no he pedido nada para mí. Yo pedía 150.000 pesetas para mi hija y que Jesús comprara una casa, ya que tenía 6, a nombre de sus padres. Que comprara una casa a mi hija, aparte de la que yo compré con Ola. Que comprara una casa, ya que tenía 6, porque comprara una casa para la hija. Como si ella no se fuera a ir a vivir con la hija, al menos mientras que la hija fuera menor o hasta que se independizase. Que comprase una casa para su hija, aparte de la que ella se compró con el Ola. ¿Esto? De los 30 millones de Ola, sí. 7 no te los dio a ti y el resto para una cuenta para tu hija. Mentira. 30 millones les pagaba el Ola por aquel entonces. 30 millones. A ver, estamos hablando de que 10 millones son 60.000, 180.000 euros. De la época, ¿eh? O sea, eso en la época era... Madre mía el dinero que tenía. Madre mía el dinero que ha ganado esta mujer, ¿eh? Oye, Lidia, ¿me puedes escuchar? Es que a ti te informa la familia Janeiro. Yo soy la madre de Arsi. Perdón, a ti te informa la familia Janeiro, Lidia. Estás pidiendo 150.000 a Jesulín o a su padre. Hombre, al que tiene el dinero, su padre. Bueno. A Jesús, ¿qué le cuesta firmar lo que yo pido? Un hombre que ha ganado 3.000 millones toreando. Que son 150.000 pesetas, porque a mí me puede ayudar y se lo he pedido por favor. Y se lo he pedido por favor, ¿eh? 150.000 pesetas al mes, una casa, más todos los platós y todas las exclusivas y todas las revistas y todo lo que está haciendo. Por favor, ¿eh? Se lo está pidiendo por favor. Esto me recuerda a cuando en El nombre de Rocío y Contar la verdad para seguir viva están evaluando y haciendo Excel con las cuentas de lo que ha podido ganar o no ha podido ganar Antonio David durante todos los años por los platós. ¿Y esta? ¿Esta dónde me la dejáis? Pues a esta no la van a tocar porque es la reina de Telecinco y es uno de los pilares fuertes de Telecinco. Lo que es la hipocresía, ¿eh? O sea, dime tú a mí para qué quería una casa, que Jesulín le comprase una casa, por muchas casas que tuviera su nombre, cuando ella ya tenía una casa y no le hacía falta. Era literalmente millonaria por haber estado con el torero y por todo lo que iba alargando. O sea, que encima no la demandaban porque Jesulín nunca la quiso demandar porque le parecería un conflicto muy feo para tener con la madre de su hija y que eso indirectamente podría causarle daños a su hija. O sea, las formas de Jesulín, si las veis en toda la historia, las formas de Jesulín no tienen absolutamente nada que ver con las que ha tenido ella y con las que tiene a día de hoy. Fijaros que al principio, solo unas semanas antes, estaba diciendo que Jesulín era un padre espectacular, que la niña moría con el padre, y de repente ahora pues cambió su actitud y parece ser que era ella misma la que no le permitía estar todo el tiempo que él quería con su hija y llevársela para que su familia también disfrutara de la niña. Hija, pertenencia de la niña, ¿no? Es que mi hija la he tenido yo y la que ha dado la cara por la niña siempre he sido yo. Y la que la está manteniendo eres tú. Por supuesto. De Jesús, del padre de mi hija, la casa de Jesús y de mi hija. Donde viven sus padres. Que esa casa no es de nadie, solamente de Jesús y de Andrea. Y ahí hay 20 metidos. Lleva 1 mes y medio sin venir a ver a su hija y 10 días sin llamarla por teléfono. Solo le permitía visitas cortas a Jesulín porque le venía bien para obtener la custodia de cara al juzgado. A los que no le permitía ver a la niña, al parecer, según contaban, era a toda la familia Janeiro, a la que atacaba cada semana constantemente desde alguna revista o plató de televisión. La familia Janeiro nunca le respondió directamente y mucho menos al mismo nivel que hacía ella sus ataques, porque sabían que eso era lo que Belén Esteban quería para seguir dando exclusiva y poder largar en televisión y tener contenido. La que daba alguna pincelada de lo que parecía ser alguna respuestita, pero con muchísimo respeto, era Carmen Janeiro, la hermana de Jesulín. Que al final, tiempo al tiempo, que el tiempo pone a cada persona en su sitio y ya está. ¿Para qué te vas a poner aquí a decir nada? Si yo sé darle pie a más cosas, ¿no? Nosotros, bueno, nos hemos mantenido al margen de todo esto y desde luego que seguimos así, que no queremos saber absolutamente nada de esto, que es un tema que lo llevan los abogados y que, bueno,
que la justicia diga. Hace mucho que no ves a tu sobrina. No, es que ahora mismo no nos la dejan ver a nosotros, solo la puede ver mi hermano y que bueno, cuando la justicia diga, pues la tendremos con nosotros y disfrutaremos de ella. Como habéis visto, es una respuesta, bueno, ni siquiera es respuesta a lo que le están preguntando las personas que están trabajando, completamente respetuosa. No podemos decir lo mismo de la reacción que tiene Belén a estas palabras, llegándola incluso a atacar por las operaciones estéticas que tenga Carmen Janeiro o no. Carmen Janeiro, de mi hija Andrea se preocupa su madre. De la hija de tu novio, si quieres, te preocupas tú, que hace lo mismo que está haciendo tu hermano, que ni va a verla ni la da de comer. Mira cómo estoy, ni esto es operado. Ella tiene todo operado. No. Fijaros en el ataque tan bajuno, ¿no? El físico y lo que tiene operado, no. Cada uno que se haga lo que le dé la gana si se lo puede permitir y si se siente a gusto con su cuerpo, ¿no? Fíjate, a día de hoy, las operaciones y las veces que ha pasado por el quirófano a arreglarse la cara, la princesa del pueblo. He estado buscando imágenes actuales de Carmen Janeiro. Esta es la que he podido encontrar, se encuentra así actualmente. Y bueno, Belén Esteban, no me gusta jugar ni comparar a la gente por su físico, pero Belén Esteban, habiendo pasado por el quirófano muchísimas, infinitas veces, más veces que Carmen Janeiro, actualmente es así. Sin embargo, ya os digo yo que los ataques que le hacía a Carmen Janeiro no eran nada comparados a los que le hacía al padre de Jesulín, a Humberto Janeiro. A ese lo atacaba sin piedad, llegando a insinuar que podría tener algo que ver, lo comparaba con Al Capone, de hecho, y que ella se sentía amenazada. Yo cuando empecé con Jesús, el padre de Jesús, pues llamó a mi madre diciéndola que era una puta. ¿Pero quién se cree ese señor Dubrique? Ese Al Capone. Yo estoy amenazada de muerte. Estoy amenazada de muerte. Hay denuncias. El lunes se va a poner otra denuncia. Si a mí algún día me pasa algo, que dejen a la niña con mi familia. Que su padre no se la lleve. ¿Pero de quién? Si la quiere ver, que la vea. Pero que allí no se la lleven. A mi hija. ¿Pero de quién estás amenazada, Belén? Estoy amenazada, pues. ¿Por quién? Pues estoy amenazada. Es muy fuerte, ¿eh? O sea, es muy fuerte el nivel, ¿eh? Estoy deseando que hagan comparaciones, ¿no? Porque me acuerdo cuando sacaron que Antonio David insinuaba no sé qué de Fidel, que se insinuaba no sé qué de Fidel, que se insinuaba no sé qué de Rosito, que se insinuó no sé qué de la adopción de Gloria Camila y José Fernando. ¿Y esto? Esto es brutal. O sea, es que ni siquiera está al mismo nivel. Es que ni siquiera se puede ni comparar. Encima, fíjate lo contradictoria que es en muchas ocasiones. Va diciendo que lo de ir por los platós y por las revistas poniendo verde a la familia Janeiro era brutal, la medalla y la cara dura, para mantener a su hija, para poder darle de comer, y que si tenía que ir más veces a más platós, iría y daría más exclusivas, cuando realmente a ella no le hacía falta de comer. Jesulín, estando con ella, le había dado parte del dinero de las exclusivas, que no era para nada poco, para cualquier familia humilde ya le daba para vivir para toda la vida, porque estando juntos, siendo pareja, habían hecho entrevistas y exclusivas y portadas juntos. Belén, y esta desenfrenada y experta carrera de vendedora de reportaje. Y si tengo que vender más, los venderé. Yo por lo menos me busco la vida. Hay otros que viven la vida por otros. ¿Es porque realmente quieres asegurar una estabilidad económica para tu hija o porque tú te vas a dedicar a esto? No me voy a dedicar, no me voy a dedicar, pero yo tengo que buscarme la vida. ¡Hostia! A ver, este clip ha sido maravilloso, ¿eh? Para empezar, que el dinero no le hacía falta. Lo que se estaba haciendo era millonaria. Y el decir que no se quiere dedicar a esto, pero si Belén Esteban, si en España a día de hoy por las carreteras hay incluso camiones con tu cara, tío, que hay gazpacho de la marca de Belén Esteban, patata frita, no para de ir por todas las televisiones, tiene su propia marca de alimentos, conquista Dubai con sus empresas, crema de calabazas, ha ganado reality. ¿En qué momento Belén Esteban no ha querido dedicarse a esto, por Dios? Pero si es más conocida en España y tiene más merchandising que Spinette. Luego también había portadas que eran bastante sospechosas y que ella quería hacer pasar como robados. Aquí en pantalla os estará poniendo mi editor, censurada por supuesto, una portada de Interview que, vamos, para ser de la época, dime tú a mí qué cámara te cogía con esa sonrisa perfecta, esa pose perfecta y con esa calidad de imagen si estabas lejos. O sea, no existía por aquella época ni móviles, ni cámaras, ni nada que te pudiera hacer una foto tan perfecta si no era pactada. Seguramente esta portada de Interview y esta otra foto en bañador, que vamos un poquito más y el reportero se mete en la piscina con ella, seguramente no fueran robados, seguramente fueran triquití. Triqui-tri. No tiene nada que ver. El fotógrafo estaba metido contigo en la piscina, casi. Lidia, eso es mentira. ¿Por qué dice? Lidia, por favor. en semana ponía
agencia? Pues porque no lo demandas, porque es una zona privada. Pero perdona, Demándalo. están de la verja para afuera. Es demandable. Sí, pero tú Pues estás no de lo la sabía, verja Lidia. para adentro. Bueno, lo sabía. Yo llevé a mi hija a la piscina. Yo estoy aquí porque la prensa me ha puesto aquí. Yo si he venido aquí es porque me han llamado 3 veces de tómbola. Si he hecho un reportaje con Ola ha sido porque me han llamado. Yo estoy aquí porque me habéis puesto vosotros. Como ya os he comentado hace algunos minutos, también llegó a decir durante años que Jesulín le había pedido la prueba de paternidad a la niña porque no se fiaba de que esa niña fuera suya. Cosa que, por supuesto, la familia Janeiro a día de hoy lo mantiene y no ha parado de negarlo. Yo cuando entré, el primer comentario que hizo un hermano de Jesús fue: la niña es muy rubia para que sea de mi hermano. Son muy amables en esa casa. Vamos a ver, yo dije, delante de él, tengo testigos. Esto puede sonar un poco fuerte, pero yo me he acostado solamente con mi novio. Yo no me he acostado con media comarca. A mí me llamó un periodista y me dijo: vamos a publicar que Jesús es el que hace la prueba de paternidad. Imagínate cómo me pilló. Es que yo no sé lo que se piensa la familia. Ganas de sacar historias para seguir hablando del tema. Aparte que la niña se parece a mí cuando yo era chica. Vamos, se parece la niña a mi cuñada. Y ya lo que la niña es igual a mi madre. Me niego a hacer ningún comentario al respecto sobre esto último. Ella estuvo contando en varias ocasiones cómo la invitaron a salir de la finca Ambiciones, que para mí invitarla a salir viene a ser lo mismo que echarla, porque realmente es que es lo mismo, pero de una forma más elegante y más educada. Es una forma de decirlo adornado. Me invitaron a salir. ¿Cómo te lo dijeron? ¿Cómo te lo dijeron? Que cogiera a mi hija y me fuera, porque dije que estaba harta delante de todos los que estaban allí comiendo. Comiendo Jesús. ¿En el comedor? En el comedor grande. Con los cuernos allí colgados. Jesús, las chicas que trabajan allí, la gente que trabaja allí, un tío de Jesús, su hermano el pequeño y la madre. Te echó Jesulín de Ambiciones porque insultaste a su madre. Mentira, pero de un primo que sale con un gorro de playa, un tatuaje así, que hablé de su familia y de la vida que ha llevado, ¿eh? Y a mí Jesús nunca me ha echado. Entonces cogí y le dije, me voy de aquí. Y cogió la madre y me dijo, pues ya sabes lo que tienes que hacer. Esta chica es una que era cajera en un supermercado de allí, ¿no? La historia que cuenta Lali Bazán, la tía de Jesulín Dubrique, es muy diferente de la que ha contado Belén. Yo no sé en quién confiáis ustedes más y si os creéis una historia o la otra. Como lo veo un tema delicado y bastante fuerte, me voy a limitar a poneros el clip de lo que ella decía y que yo sepa y que tenga conocimiento, nunca fue demandada por esto. Y la echó precisamente porque mi sobrino tiene unos amigos que son unos mellizos de Ubrique, son sus amigos de toda la vida. Pues pasó lo siguiente, entonces vinieron esta familia, los dos mellizos, con sus señoras y sus niños, pues a hacer una barbacoa, como habían quedado con mi sobrino. Y claro, cuando ella vio, porque allí ella no quería decía que allí no tenía por qué entrar nada. Y bajó de arriba, con ese carácter que ella tiene, bajó de arriba a decirle que qué hacían allí. Claro, los muchachos se sintieron un poco cohibidos, ¿no? Que quién le había dado permiso a ellos para que vinieran a hacer una barbacoa. Y claro, pues los muchachos, ¿qué hicieron? Coges los bártulos y se iban. Y bajó mi sobrino y dijo, ¿qué es lo que pasa aquí? Aquí viene quien yo invite. Las personas que yo quiero y que son amigos míos vienen aquí a comer o a lo que les dé la gana. Y tú aquí no eres nadie. Entonces allí se montó un pollo, ella inclusive cogió un cuchillo, se abalanzó a mi sobrino, que lo iba... Pues mira, pasó lo siguiente, entonces le dijo a mi sobrino que si alguien sobraba allí, si no le gustaban las amistades de ella, que tenía la puerta abierta, que cogiera su maleta y su hija y a su casa, a Madrid, ¿entiendes? Porque mi sobrino ya estaba hasta el gorro de ella. Allí siempre hay un jamón, y hay queso, y hay un cacharro con cuchillo, y cogió el cuchillo y se abalanzó hacia él. Montó un pollo, ya te digo, de padre y señor mío, se abalanzó hacia él y los muchachos por el medio. También está otra versión, que es la que cuenta María Patiño en un programa de Antena 3 hace muchos años, y es que, según cuenta María Patiño, tuvieron que echar a Belén Esteban de la finca Ambiciones porque tomó prestado un dinero de una caja o de un cajón, y esto pues no le gustó mucho a Jesulín ni a su familia. ¿Qué es lo que ocurrió y qué es lo que provocó la salida de Belén Esteban de Ambiciones? Belén Esteban cogió un dinero prestado de una caja de zapatos que se encontraba debajo de la cama de Jesulín Dubrique, lo que provocó una reacción, yo diría que desmedida por parte del torero, y provocó la salida de Belén Esteban. Y bueno, Belén Esteban con el paso de los años fue subiendo el nivel de las acusaciones. Claro, como el otro nunca la demandaba, pues ella se sentía con la libertad de poder ir creciendo y creciendo y creciendo y cada vez decir la burrada más grande. De hecho, como vais a ver en estas imágenes que os estará poniendo el editor en pantalla, llegó a acusarlo de maltratarla, pero físicamente. O sea, en una entrevista dijo que Jesulín la había pegado, pero luego salió a pedir perdón. Yo no sé por qué esa
salió luego a pedir perdón. Mentí, pido perdón. Yo no sé si fue por miedo a demandas o alguien le avisó, alguien le mandó un burofax, no sé el por qué, pero a pesar de que la tía por toda la cara primero se lo inventó y luego reconoció que había mentido, la gente durante el paso de los años ha seguido teniendo empatía con ella y ha seguido creyéndola. O sea, hay que ser mala persona para acusar al padre de tu hija de esto siendo mentira. Y lo que yo no entiendo para nada en este punto de la historia es a la gente. Cómo la gente ha seguido dándole espacio a esta especie de Amber después de que reconozca la mentira. Que mira, por lo menos es una cosa que Amber no ha hecho nunca. Ya para ese momento era una colaboradora bastante importante de algunos programas de Antena 3 y se dedicaba durante el paso de los días y semanas a estar hablando mal, no solamente de Jesulín, sino de su propia familia. Y para cuando el tema y el carrete ya parecía que se le estaba acabando, ocurrió un nuevo acontecimiento. La relación de María José Campanario con Jesulín de Ubrique se ha cebado de una manera espectacular con María José Campanario, pero espectacular a otro nivel. Ya sabéis y habéis visto en otras historias cómo cuando una nueva persona aparece en la vida de tu expareja de la que vives colgada, pues las personas reventadas parecen que la ven como un rival, aunque no se hayan metido con ella. Pues Belén Esteban ha estado durante todos estos años sin cortarse un pelo, metiéndose con María José Campanario y opinando de todo en base a la relación de su ex y opinando de todo lo que le ha dado la gana de la vida privada de Jesulín, de María José Campanario y de lo que le ha salido del pomelo. Pero esto lo voy a dejar para la segunda parte del vídeo, ya que creo que con esto tenéis más que suficiente por hoy y no quiero dejaros sin nada para mañana. Así que hasta aquí el vídeo. Me gustaría comparar esto a cuando han criticado que Antonio David hable mal de Fidel, que si no me equivoco ha sido en referencia a temas que involucran a sus hijos y a supuestas creencias que había de que Rosito había iniciado la relación con Fidel todavía sin haberse separado de Antonio David. Compararlo, bueno, todavía no, en el vídeo que se viene, compararlo a cómo Belén Esteban ha alargado y ha tratado a María José Campanario. Segunda parte del vídeo mañana. Suscribiros, activad la campanita, darle like y estaros pendientes. Un abrazo, familia, y nos vemos en la segunda parte. Cuando esté subida la tendréis en el comentario fijado, ¿vale? Hasta mañana.